Saludos. Titulamos este vídeo Mentira temporal, implicaciones, parte 3, DA33. Estamos tratando el sistema de mentira temporal. Este es el tercer vídeo dedicado a este tema. Una mentira temporal que comienza con el sistema impuesto oficial, que lo hemos denominado modelo oficial lineal, de tal manera que establece un tipo de evolución y un tipo de progreso, dijéramos, de progreso material exterior, pero según hemos visto y hemos estado analizando, es un progreso engañoso, porque en realidad lo que está enmascarado es, dijéramos, un sistema de ciclo que hemos establecido del pasado hasta un futuro, al cual nosotros estamos acercándonos, y este ciclo sería un círculo cerrado que en el pasado, y viendo, dijéramos, OPARs y viendo ruinas megalíticas, pues nos dan un conocimiento del futuro, es decir, de hacia dónde nosotros estamos caminando, porque sería un ciclo que ya se ha realizado muchas veces en el pasado. Como estamos viendo, este ciclo nosotros iríamos por aquí y estamos acercándonos, por eso de ahí el tema de que el futuro está visto ya si se investiga en el pasado, y sería realmente un futuro establecido por Satán desde el inicio, pues un futuro de encierro, dijéramos así, a una humanidad tipo rebaño, donde en periodos establecidos por él cosecha y sigue cosechando su energía. Entonces, para entender esto, tenemos que enmarcarlo en lo que nosotros hemos denominado que habitamos una manifestación secundaria e intervenida. Es decir, que esta creación donde nosotros estamos no es la creación original de la fuente. Eso es importante que se llegue a, dijéramos, a comprender o a intentar visualizar, o al menos a tener en consideración esa hipótesis de que esta no es la realidad inicialmente establecida. Esta no es la manifestación primaria, esta es, nosotros la denominamos una manifestación secundaria e intervenida. ¿E intervenida por quién? Pues intervenida por la, dijéramos, la entidad de tipo cósmico, no en sentido religioso, sino tipo cósmico, que nosotros denominamos Baal o Satán. Él y sus huestes, seguidores, la élite que le sigue, pues serían los gestores de esta realidad planetaria. Pero que también estamos diciendo que en esta realidad planetaria no solamente, aunque sí patentemente Satán es el que reina, sino que también existe solapada, evidentemente, y muy silenciada, pues la dimensión auténtica. Y nosotros estamos insertados en las dos, dijéramos. Entonces, ¿cómo llegamos nosotros a esta convicción o a este tipo de pensamiento? Pues nosotros desde el primer vídeo que hemos realizado ya hemos expuesto el instrumento fundamental, que es el discernimiento innato. Y con este discernimiento innato, y basándose en tres ideas básicas que vamos a recordar, simplemente con esas tres ideas básicas, pues ¿no? y con dijéramos el discernimiento innato, pues podemos ir aproximándonos a la verdad. Esa es nuestra experiencia. Entonces vamos a recordarlas brevemente, las tres ideas básicas. La primera es que el universo es uno y diverso. Es decir, es una totalidad única, pero con muchas partes, dijéramos, pero con una unidad.
El universo es uno y diverso. La segunda idea básica es que en toda manifestación como la nuestra siempre tienen que existir y existen tres ejes, dos manifiestos y uno invisible. Y la tercera idea básica, que viene muy directamente en relación con el concepto de la mentira temporal, la tercera idea básica es que nuestra manifestación es una manifestación secundaria e intervenida. Y que precisamente para llegar a esta tercera, las otras dos ideas básicas, pues simplemente con el discernimiento se llega, pero para llegar a esta tercera, de que nuestra dimensión es secundaria e intervenida, es imprescindible la experiencia. Es imprescindible la experiencia. Pues muy bien, la experiencia precisamente es la que nos lleva a nosotros a establecer este sistema de que estamos nosotros en una dimensión temporal de tipo mixto. Ha sido la mejor manera de definirla. ¿Y qué experiencia fundamental? Pues la experiencia fundamental nuestra y de una gran parte de la humanidad, pues viene sobre todo a partir de, evidentemente, como hecho, dijéramos, más relevante, pues sería un 2001, un 11 de septiembre del 2001. Ahí realmente hubo un estremecimiento y ahí muchas de las personas que todavía confiábamos en, dijéramos, en una buena fe de la humanidad, en función de sus dirigentes, pues una gran parte comprobó que los pastores, dijéramos así, pues los pastores sacrifican a sus ovejas, pero las sacrifican y las engañan. ¿Y cuál sería la auténtica razón? Pues la permanencia de ellos en ese tipo de poder. Ese sería realmente ya, dijéramos, el estremecimiento fundamental que nos hizo cuestionar y revisar todas nuestras concepciones, y que sabemos que muchos investigadores pues actualmente están en ese camino. Pues muy bien, esos serían los hechos más fundamentales experienciales. Si no existe esta experiencia real, también existe un refrán: la experiencia es la madre de la ciencia. Pues muy bien, viene muy bien a colación este refrán. Pues nosotros todavía estaríamos, en el modelo temporal, todavía estaríamos seguramente pensando y basándonos en el modelo alternativo circular espiral, que es más, dijéramos, más humano, más racional que el oficial. Todavía estaríamos ahí, pero nosotros, debido a esta experiencia, pues llegamos a la conclusión de que existe realmente en este ciclo temporal, ya está establecido previamente por Satán con su engaño. Pues muy bien, esta concepción de un ciclo cerrado de cosecha, vamos a decirlo así, al cual nosotros estamos llegando al final, pues esta concepción nos da lugar a una serie de implicaciones. Para entender estas implicaciones las vamos a, dijéramos, a enmarcar en dos apartados. El apartado A, el primero, sería que Satán reina y Satán es el dirigente de este planeta. Y es una única entidad. Ese es el apartado 1, para ver las implicaciones que tiene este modelo, evidentemente. Y el apartado 2 sería que Satán precisamente necesita permanecer, dijéramos aquí, en esta dimensión creada por él, evidentemente, pero no únicamente por él, en esta dimensión que sobre todo le pertenece a él. Para permanecer necesita la energía de la fuente, porque todo viene de una fuente, incluso Satán viene de una fuente, pero él, dijéramos, entre comillas, se revela, dijéramos, y crea este reino, pero entonces él necesita esa energía. Esos dos apartados. Con respecto al apartado de que es una entidad única, esto es, por eso el establecimiento Illuminati es una pirámide, y arriba evidentemente un ojo. Este es el ojo de Baal, esta es la entidad única. Pues con respecto a esta entidad única, a este apartado 1, que Satán es el gestor y el gobernante, pues
existen una serie de implicaciones. La primera implicación, que en este planeta existe un único gobierno planetario. Pero no solo en este planeta, sino en los posibles planetas, que nosotros más que planetas les decimos dimensiones inferiores humanamente, pero tecnológicamente superiores. Esto sería, por ejemplo, la cuestión alienígena, que vamos a tocar, evidente, con rapidez. Entonces, con respecto a que existe una sola élite, pues a poco que apliquemos el discernimiento, una sola élite y un solo gobernante, pues en todos los países de este planeta, y no solo en los países de este planeta, sino de los posibles planetas de esta dimensión intervenida, pues se lleva fácilmente con un mínimo de discernimiento. Simplemente la experiencia, por ejemplo, de los chemtrails. Los chemtrails están en todos los países. ¿Vemos algún movimiento en algún país esa denuncia? En ninguno. Luego, todos los dirigentes, evidentemente, pues están confabulados. No tenemos más remedio que emplear esa palabra, de esa élite, evidentemente. Esto sería la primera implicación de que Satán es el único que gobierna, evidentemente. Otra también prueba, evidentemente, son que en ese tipo de pirámide, pues se va caminando hacia esa unidad de Satán. Estos serían las líneas de sangre de las élites, las líneas de sangre que van todas hacia una unidad. Por eso, de ahí evidentemente se explica claramente, y nuestro puzzle, pues dijéramos, encajan las piezas de que, por ejemplo, en países como, por ejemplo, el reinante y gobernante actualmente, todos los presidentes, dijéramos así, pues sean familia de esa línea de sangre, y no solo los presidentes, sino las distintas ramificaciones de monarquías, por ejemplo, en todo el planeta, evidentemente, porque el dirigente es uno, Satán, y va todo en su camino de esa pirámide. Esto a poco que se emplee discernimiento. Entonces también con respecto a este apartado de que Satán es uno y que es el que reina, sería también la cuestión alienígena. Nosotros ya en nuestra juventud pues nos interesaba mucho el tema, porque veíamos que quizás eso era una apertura de conciencia, pero actualmente ya hemos desechado esa actitud juvenil nuestra, porque evidentemente si Satán es uno, pues todas estas entidades alienígenas, más que extraterrestres, y el montaje especial que nos han creado con el espacio, pues habría que considerarlos tipologías demoníacas. Porque evidentemente si vemos sus representaciones ya desde las pinturas rupestres, como desde entonces esto no varía nada en relación con el sistema de engaño, de guerra y de esclavización, ¿cómo ahora van a venir ellos a posarse y a liberarnos o a darnos conocimiento? Tenemos simplemente que emplear el discernimiento y reflexionar en esa cuestión. Entonces ya resulta algo, dijéramos, un tanto indigno para nuestra categoría de ser receptores directos de la fuente. Sería algo indigno el ir a su búsqueda, a ver dónde aparecen, dejan de desaparecer. Evidentemente, simplemente nos están manteniendo en una esperanza utópica. Ellos no necesitan hacerse presentes, porque ellos su principal, dijéramos, medio de succionarnos la energía es permanecer siempre en segundo plano, evidentemente. Cuando fuese realmente una actitud verdadera, franca y sincera, como por ejemplo nuestra familia propia, nuestro padre, nuestra madre, nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros amigos auténticos, pues irían presentarse francamente ante uno y no estar siempre detrás con esa esperanza. Tenemos que reflexionar porque sabemos que hay muchas personas bien intencionadas que siguen actualmente en esa actitud de búsqueda. Nosotros decimos, dejen ya más esa búsqueda exterior, piensen más bien en la búsqueda interior y en analizar la realidad que estamos viviendo. Bien, entonces también otra implicación directa de este ciclo, dijéramos, lineal de cosecha de Satán, uno, que es uno, es también dejar de hacer, por ejemplo, veneración o admiración incluso de lo que son las grandes construcciones y movimientos y monumentos megalíticos del pasado, porque llegamos a la conclusión de que evidentemente corresponden a una cosecha anterior, y que no sería para liberarnos, sino en todo caso para imponer su voluntad,
Así, por ejemplo, cuando aparecen ruinas como las de Soria en Siberia, estas ruinas, estos bloques megalíticos, aquí tenemos a la persona, el tamaño de la persona humana, los bloques megalíticos perfectamente encajados en lo alto de unos montes, cómo pudieron llevarse allí este tipo de bloques de más de 4.000 toneladas, que eso es imposible en nuestro presente actual, con la tecnología expresada o explícita. La implícita, esa está desde siempre. Entonces, esto nos demuestra que pertenecen a una supertecnología del pasado que estuvo aquí y que recogió su cosecha. Lo mismo que también otros tipos de construcciones imposibles, como dijéramos en Canadá, Alberta, el nativo, con su ceja, con su nariz, con su boca, con toda la orografía de su penacho. Esto son montañas vistas desde un plano muchísimo más elevado. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues se pudo hacer, evidentemente, se pudo hacer con una super tecnología, evidentemente, seguramente en un siglo pasado, o a lo mejor de un modo silencioso en el siglo presente, pudiera ser también, pero evidentemente silenciado para que no se conozca. Entonces, esto demuestra que la tecnología ha estado en siglos pasados, evidentemente con el mismo poder y potencia al que todavía no hemos llegado. Por eso entonces deben de ser ya no objetos de admiración. Hay personas que hacen grupos y van a peregrinar a estos lugares, a estas pirámides. Pues bien, que vayan, que los vean, pero que no les den esa interpretación de unos dioses, porque simplemente empleen un poco el discernimiento. Si tenían tanta tecnología y tanto poder, y vemos sus relieves y sus historias, en que se están viendo las imágenes, que se ve la guerra y la imposición, incluso de tipo gigante, con tipo humano más pequeño sometiéndolo. Entonces apliquen eso y vean, esa era la realidad que estaba entonces en ese Egipto y en esa época. Era igual que la actual, pero todavía más descarnada, a donde nos están llevando, más silenciosamente, más hipócritamente, dijéramos. Antes era más manifiesta. Los esclavos éramos esclavos claramente ante todos. Bien, entonces eso sería una serie de implicaciones con respecto a un único gobierno de Satán, con respecto a que Satán necesita permanecer a expensas de la fuente y, evidentemente, a través nuestro, porque nosotros, aquí, en esta dimensión que tenemos, lo estamos poniendo todo muy negativo, pero también al mismo tiempo queremos también reflejar la verdad de que somos altamente importantes para Satán, porque tenemos en nuestro interior a la fuente. Por tanto, tenemos una posibilidad patente de liberación, pero es imprescindible despertar y aplicar discernimiento, por supuesto. Es evidente. Entonces, dentro de nuestra negatividad, pues también no podemos obviar, dijéramos así, la positividad que existe potencialmente en cada persona humana, por sencilla y humilde que parezca, o por sencilla y dijéramos ilimitada físicamente que esté. Da igual, el interior es el mismo, es el cordón umbilical hacia la fuente, y eso debería de ser también, dentro de esta oscuridad, un motivo de alegría, un motivo de esperanza, realmente, y un motivo de lucidez dentro de la oscuridad, y un motivo para compartir todo este conocimiento con los hermanos que también buscan, y muchas veces, equivocadamente, nos combaten a los que queremos reflejar parte y compartir parte de nuestra verdad. Pues bien, con respecto a la segunda cuestión o segundo marco de referencia para entender las implicaciones de este sistema de cosecha satánico, pues sería que Satán necesita permanecer a expensas de la fuente. Pues bien, para ese permanecer, ¿qué establece? Pues establece su sistema de esclavización desde el inicio de la cultura. Así, por ejemplo, las guerras, que están desde el inicio hasta la actualidad, evidentemente. También el sistema del dinero,
para evidentemente pues seguir él permaneciendo a expensas de la fuente mediante un sistema de dinero donde nos tengan totalmente controlados y esclavizados. También los medios de comunicación, evidentemente, para dar dijéramos, su punto de vista engañoso, todos los medios de comunicación que no pueden salirse del programa. En un pasado había los periodistas independientes, actualmente ya sabemos que únicamente son agencias, es decir, una entidad que esa es la que te dice tú dices esta noticia o tú no la dices, por supuesto. Y dijéramos como coronación de esta evolución hacia repetir el ciclo de cosecha sería la tecnología. La tecnología nos está succionando sin darnos cuenta. Son, como decía otro gran investigador, son caramelitos envenenados que nos da Satán. Pero nosotros sabemos que vamos a ser muy impopulares entre muchos investigadores porque están apegados a esta tecnología y no conciben un progreso sin la tecnología. Pues nosotros, en contra de todas las opiniones, porque solamente nos mueve el intento de la verdad, pues decimos, esa tecnología podríamos prescindir perfectamente, podríamos realizar nuestras posibilidades espirituales, vivir en amor, en armonía, con los semejantes, con nuestra pareja. Seríamos totalmente felices, pudiendo prescindir perfectamente de esa tecnología. Pero Satán no puede prescindir de esa tecnología, porque Satán la utiliza precisamente para el sistema de división, porque también tenemos que decir que la principal arma o estrategia de Satán es la división. En todo su reino, vamos a decirlo así, en Satania, que estaría nuestra dimensión y todas las suyas por debajo de la nuestra, pues el sistema tecnológico es el que establece las clases. Y Satán lo establece muy bien, dando distintos tipos de tecnología, sobre todo con relación a la guerra. Y entonces establece todos sus reinos así. Entonces, nosotros decimos, pues este sistema de esclavización que hemos nombrado, pero lo que persigue y consigue evidentemente es la vampirización humana. Entonces, ¿para qué? Evidentemente, pues ya nuestro puzzle nos encaja perfectamente para permanecer Satán, para permanecer en su dimensión, en esta dimensión que ha creado. Pero como no le pertenece exclusivamente a él, sino también a la fuente, nosotros realmente pues estamos aquí también para optar en servir a Satán o en servir a la fuente. Simplemente esa es la decisión, no es otra. Pero que cada cual evidentemente tiene que afilar su discernimiento para saber dónde se posiciona. Esa es realmente nuestra convicción después de nuestra investigación en esta realidad. Y entonces tenemos que poner el colofón al apartado de que Satán necesita permanecer a expensas de la fuente. Este colofón sería el sistema de sacrificio. No vamos a entrar mucho, sino simplemente vamos a hacerlo constar. Está establecido desde la más remota antigüedad, cualquiera que analice las culturas antiguas. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué es tan importante el sacrificio? Pues aquí lo vemos claramente, precisamente para que Satán permanezca en su reino, evidentemente. Porque Satán no puede permanecer sin la energía de la fuente, y la energía de la fuente viene a través del sacrificio. Y cuanto más potencial es este ser que se le dé, por ejemplo, un niño tiene toda la potencia porque va a desarrollarse a través de una vida, pues para él es mejor, evidentemente. No vamos a entrar mucho, no vamos a personalizar mucho, cada persona ya tiene medios de investigarlo, pero nosotros simplemente decir que esta exigencia del sacrificio sobre todo se la da Satán a su élite más elevada, para hacerlo uno con él, para mostrarle la verdad. Evidentemente le da todas las explicaciones. Entre ellas son que somos seres que no merecemos ni siquiera vivir aquí y que mediante ese sacrificio pues se nos da y se nos va haciendo progresar para un futuro. Se le está dando todo tipo de justificaciones a su élite, pero lo que más se le da a su élite es la promesa, en distintos grados. A élites más inferiores ya es una promesa realizada, que es el poder en este mundo y la riqueza en este mundo. Pero a las élites más superiores, y a cambio de este sacrificio que lo unifica con él, pues le da la promesa de la inmortalidad. Claro. Pero no vamos a analizar, pero nosotros decimos, esta inmortalidad no es una inmortalidad, dijéramos,
auténtica o de derecho natural, es una inmortalidad a expensas de la fuente y a expensas del sacrificio. Y ellos, esta élite, pues de estas cuestiones importantes para ellos, pues nos lo refleja desde la antigüedad. El poema más antiguo quizás que existe de la humanidad, el poema de Gilgamesh, el poema sumerio de Gilgamesh. Entonces Gilgamesh era un personaje muy importante, y entonces en ese poema pues se nos dice cómo él buscaba la inmortalidad. Claro, esa es la promesa, buscar la inmortalidad, y recurre al último superviviente del último diluvio, a Utnapishtim, que era el sabio. Y entonces el sabio le dice que ya no le puede dar esa inmortalidad a él, que es humano, vamos a decirlo así, o semidios, no puede darle esa inmortalidad, pero le puede dar un cierto tipo de juventud, y le ofrece, mediante su esposa, que tiene el corazón más humano, dijéramos que Utnapishtim, pues darle, dijéramos, una consolación, y le da una pista para buscar la planta que le produce un tipo de juventud. Entonces nos dice ese poema que Gilgamesh consiguió esa planta, pero se descuidó, se durmió, vamos a decirlo, igual que nosotros estamos dormidos aquí, la mayoría, y algunos queremos estar despertando, lo pretendemos al menos, pues debido a esa falta de su conciencia, pues una serpiente le robó la planta. Por eso la serpiente también nos dice que ella se regenera mudando, dijéramos así, su piel, dijéramos esto entre comillas, vamos a decir, pero profundamente pues se nos está exponiendo precisamente a lo mejor un tipo, dijéramos, de pugna entre los mismos entes satánicos, de tal manera que pudiera haber distintos niveles, unos de ellos más tipo reptil, dijéramos, que evidentemente pues también nos succionan, pero no hay que verlo nosotros como distintos buenos y malos, no, tenemos que meterlo solamente en una categoría, en la categoría satánica o la categoría de la luz, porque también tenemos que decir para finalizar que la categoría de la luz existe y tiene que existir, y la mejor prueba es que cada uno de nosotros que estamos viendo a lo mejor estos vídeos pues nos estén diciendo algo, y la mejor prueba es que nosotros ahora, no sabemos cuánto tiempo, pero por ahora podemos estar hablando y expresando esto. Esa es la mejor prueba de que existe una luz, que en definitiva sería, dijéramos así, lo radical, lo verdaderamente importante. Bien, terminamos simplemente con una reflexión, que debemos entender el tiempo no como unas falsas promesas de futuro que nos están ofreciendo constantemente desde el inicio, o bien un reino de los cielos, o bien una nueva humanidad. No debemos de entender nuestro presente en función de esas falsas promesas. Tampoco debemos entender nuestro presente como, dijéramos, un remordimiento de acciones pasadas, que también así nos meten en un sistema de engaño, de pecado, en el cual siempre estamos a lo mejor volviendo atrás lo que hicimos mal. No, tenemos que entender el presente realmente como algo vivo y definitivo, como lo único verdadero. Ese futuro no existe y ese pasado tampoco. Ahora me pueden enseñar, porque el futuro serían nuestras ideas, nuestros ideales, nuestras proyecciones, y el pasado sería nuestra experiencia. Pues bien, en este presente estaría lo definitivo, en cada una de las decisiones que nosotros tomemos en este presente. Entonces, para tomar cualquiera de las decisiones importantes en este presente, pues evidentemente deben de confluir el futuro con nuestro idealismo, con nuestra proyección, y el pasado con nuestra experiencia. Pero que a la hora de tomar esas decisiones, evidentemente basándose en este conocimiento de nuestra proyección de futuro, de nuestro ideal y de esta experiencia del pasado, a la hora de tomar esa decisión, lo que prevalezca sea el corazón, el sentimiento, que ese sea el que marque la dirección de la balanza. Eso es nuestra recomendación, que el corazón sea el motor de nuestra conducta, pero que no caer tampoco en la ingenuidad, evidentemente. Bien, terminamos este vídeo deseando para todos y para nosotros el mayor discernimiento,